Vuelve la selección argentina, vuelven los campeones del mundo. Van a estar jugando 2 partidos en Asia frente a Australia y frente a Indonesia. Y en este video vamos a contar un poquito de cómo viene el armado de esta nueva gira de la selección argentina. Mi nombre es Nacho Molinero y esto es Por la Camiseta. ¡Vamos! El cuerpo técnico de la selección argentina, junto con algunos jugadores que estaban en el país ya prestos o que habían terminado sus temporadas en Europa, se prepararon y están en viaje rumbo a China, donde el 15 de junio enfrentarán a Australia, rememorando aquel cruce de octavos de final de Qatar 2022, y después viajarán a Yakarta, Indonesia, para enfrentar al local en un nuevo amistoso el día 19 de junio. Ahí van a volver a encontrarse, van a volver a verse las caras los jugadores de la selección argentina mayor. Recordemos a lo que venimos avanzando en los últimos videos que hablamos de la selección argentina. Tuvimos la doble fecha de marzo que se utilizó para festejar el título mundial de Qatar 2022. Tenemos esta fecha, doble fecha de amistoso FIFA en junio por Asia para como también llevarle un poco de la selección argentina a ese continente que tanto estuvo acompañando a la selección durante Qatar. Un dato de color es que para el partido de Argentina e Indonesia las entradas se agotaron en 5 minutos. Había 75.000 tickets disponibles y las entradas se agotaron en 5 minutos. Realmente una locura. Por lo tanto, la selección argentina va a estar jugando ahí. Después vamos a tener ya a partir de septiembre, octubre y noviembre las primeras 3 dobles fechas de eliminatorias, o sea que serán las primeras 6 fechas de eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Va a seguir en marzo una nueva serie de amistosos y en junio del 2024 ya tendremos la nueva Copa América, que será en Estados Unidos, donde será local ni más ni menos, además de Estados Unidos, Lionel Messi, que en estas horas revolucionó el mercado del fútbol de la MLS. Ahora bien, hablemos un poco de algunas ausencias y de algunas presencias que hay en esta lista de convocados. La mayoría de los convocados son los mismos que vienen siguiendo, además de los campeones del mundo, pero hay jugadores como Lucas Ocampos, que vuelve a la selección, Facundo Medina, el momento de Gio Simeone, y esos que son jugadores que, si bien no han, Nico González, Gio Lo Celso, que no estuvieron en el mundial, que no fueron campeones del mundo por una cosa u otra, pero que son bien considerados dentro del proceso de Scaloni al frente de la selección argentina. Por otro lado, hay algunas bajas importantes de peso por lesión, caso Lautaro Martínez, caso Lisandro Martínez y caso Gonzalo Montiel, que en las últimas horas se terminó siendo desafectado de la selección argentina y se espera quién va a ser el convocado en ese sector, porque no fue convocado Juan Foyt, por ejemplo. Pero arranquemos, ya que arrancamos hablando de Montiel, comencemos hablando por las bajas que va a tener la selección argentina para esta gira. Bueno, hablamos en un primer momento de Gonzalo Montiel. Sufrió después de la final de la Europa League, sufrió una distensión muscular y por lo tanto el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y por lo pronto no va a ser tenido en cuenta y va a quedar desafectado de la nómina de jugadores de la selección argentina para esta gira. Otros de los 2 importantes que van a quedar afuera son Lautaro Martínez, tiene un problema en su tobillo, aquel famoso tobillo que lo molestó tanto durante Qatar 2022. Finalmente, tras la final de la Champions el 10 de junio, va a hacerse un tratamiento que le va a permitir, recuperar esa zona, y por eso Scaloni prefirió no llevarlo, para que se recupere bien, para que esté en buenas condiciones y para que pueda volver a la selección argentina para lo importante, que es el comienzo de las eliminatorias. Por él es que entra Gio Simeone, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la lesión de Lisandro Martínez. Tuvo su problema en una de sus piernas jugando para el Manchester United, en uno de sus tobillos, fue operado, salió todo bien, pero todavía estará llegando recién, muy justo para la fecha. Por lo tanto decidieron no esperarlo, no es importante, quieren que vuelva bien, que tenga una pretemporada interesante con el Manchester United y después se sumará para las eliminatorias. Por otro lado, hay otras bajas o 2 principales que tienen que ver con campeones del mundo y de los cuales se ha estado hablando mucho
en las últimas horas. Una tiene que ver con Franco Armani. Se empezó a teorizar sobre que Franco Armani estaría alejado de la selección completamente, que ya su paso habría terminado, y que una muestra de esto habría sido que por eso ingresó a atajar el segundo tiempo en el amistoso frente a Curazao, en Santiago del Estero. Si bien no fue convocado igualmente, su reemplazante fue Walter Benítez, ya vamos a hablar de él. Scaloni habló al respecto y dijo que Franco está considerado, sigue perteneciendo a la burbuja de la selección argentina, o sigue estando dentro del parámetro de la selección argentina, pero los clubes argentinos durante esta semana, entre esta semana y la próxima, y en realidad la otra, están cerrando sus clasificaciones a los octavos de final de la Copa Libertadores, y por lo tanto, en el caso de River principalmente, necesita de su arquero titular, y como debían viajar pronto, no podía dejar al equipo millonario sin su arquero, por lo tanto decidió no convocarlo. Lo cierto es que parece, al menos lo que cuentan algunos periodistas allegados al mundo River, es que Armani no volvería a la selección argentina y se habría cerrado su ciclo. La verdad es que habría que decir que fue un ciclo exitoso el de Armani en la selección, principalmente porque fue uno de los pilares fundamentales para esta cuestión de Scaloni al frente de la selección argentina, atajando aquel penal frente a Paraguay en la Copa América 2019 y coronándolo con el título en Qatar. Ahora, el otro nombre que también aparece como baja, que en un principio sorprendió y que estaba la justificación de su lesión, es Alejandro Papu Gómez. Hay un sinfín de rumores sobre todo lo que pasa por fuera de la cancha. Desde el primer momento se habló de tantas cosas que ni las voy a repetir, pero lo oficial fue, o lo que se dijo oficialmente, y es lo que tenemos que saber, es que en ese momento Papu estaba haciendo un tratamiento por una lesión de un esguince muy grave que tuvo en su tobillo derecho y que no iba a poder volver a las canchas en ese momento. Eso se le había lesionado en el partido frente a Australia, se lo vio entrenando en Sevilla, no había jugado minutos desde noviembre prácticamente, antes del Mundial, y encima volvió el Mundial lesionado, por lo tanto Scaloni en aquel momento no lo convocó. Ahora hay que decir que Papu, la verdad es que una vez estuvo Sampaoli en el Sevilla, se fue Sampaoli, llegó el nuevo entrenador, ganó la Europa League y no volvió a jugar prácticamente en el Sevilla, no ha tenido ritmo, y la verdad es que esto, si bien no lo ha comentado Scaloni, hay que decir que futbolísticamente no tiene ritmo el Papu Gómez y por lo tanto no es un jugador con un presente activo para poder ser considerado en la selección argentina. Si lo comparamos con el resto de los jugadores, hasta Leandro Paredes ha tenido más minutos en el último tiempo en la selección argentina, que es un jugador que en su club es suplente en la Juventus, ha tenido más minutos en su club que el Papu Gómez, por ejemplo. Por lo tanto, se justifica desde ese lado las dos ausencias, podríamos decir, más grandes que va a tener la selección, ¿no? Que no tienen que ver con cuestiones físicas. Ahora hablemos de las presencias, porque decíamos, ¿no? Facundo Medina, Lucas Ocampos, Gio Lo Celso, Nico González, ellos vuelven a la selección, pero siempre estuvieron dentro del radar de la selección argentina. La máxima novedad está en el arco, porque llegó el momento para Walter Benítez, el arquero del PSV de Holanda, que la rompió toda en el Niza de Francia. Tuvo muy buenos números, no fue convocado en ese momento porque siempre iban apareciendo otros arqueros para Scaloni. Fue Musso en un momento, fue Gazzaniga después, fue Armani sobre el final, por lo tanto no pudo ser convocado en aquel momento. Hoy le da la oportunidad, o para esta gira le da la oportunidad, y por eso el arquero del fútbol holandés, ex Quilmes en Argentina, va a ir a tener sus entrenamientos, hasta posiblemente hay que ver si sus minutos con la selección. Después, por otro lado, tras la negativa para poder participar del Mundial Sub-20, el momento de algunos de los europibes. Recuerden, cuando hablamos del Mundial Sub-20 en Argentina y hablamos de los europibes, nos referíamos a estos chicos que juegan en Europa, algunos que nacieron allá pero tienen raíces argentinas, otros que desde muy jovencitos se fueron a Europa, empiezan a llegar a la selección argentina. Si bien en marzo ya habían estado los dos convocados, en esta oportunidad finalmente Lionel Scaloni va a poder utilizar a Alejandro Garnacho, la nueva joya del fútbol argentino en Europa. El extremo del Manchester United tiene ya varios minutos después de su lesión en el tobillo que lo había marginado
de la gira de marzo, también la cual había vuelto muy sobre el pucho y por lo tanto no lo querían largar para el Mundial Sub-20. En este momento va a poder jugar, jugó a la final de la FA Cup, por ejemplo, hace muy poquito, así que Alejandro va a poder formar parte de esta gira de la selección argentina. Y el otro que se suma es uno de un gran presente en Europa, en Inglaterra, en el Brighton, que ya no es más el equipo de Alexis McAllister, es Facundo Bonanote. Recuerden que Facundo Bonanote estuvo muy cerca de venir a la selección argentina para el Mundial Sub-20. El Brighton dijo, no, yo te puedo largar recién después del 20 de mayo. Mascherano prefirió no tenerlo en esa fecha y por lo tanto no pudo venir. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Scaloni lo terminó convocando, tuvo un gran cierre de temporada Bonanote y va a ser de la partida. Ya él había estado convocado en marzo, significa que ha seguido aumentando o ha seguido subiendo su nivel en la liga inglesa y por lo tanto va a tener su chance en la selección argentina en esta gira muy importante, porque se empiezan a definir también algunos cambios al respecto en lo que serán las convocatorias para lo que tenga que ver con el comienzo de las eliminatorias. Así que es importante el momento de Facundo Bonanote, el momento de Alejandro Garnacho, la vuelta de Lucas Ocampos, un jugador que con el Sevilla se ha mostrado rejuvenecido nuevamente después de un mal paso por Ajax, lo de Nico González llegando a la final de la Conference League con la Fiorentina. Por lo tanto, una selección argentina con nombres realmente de peso, importantes, y que, bueno, donde todos están teniendo buenos minutos. No se olviden, amigos, el 15 de junio la selección argentina estará enfrentando a Australia en China, en Beijing, y el 19 de junio también en Indonesia va a estar enfrentando a Indonesia en Yakarta, en lo que serán estos dos amistosos de la gira por Asia en junio que va a tener la selección argentina y que, bueno, será como la prueba anterior al inicio de las eliminatorias. Obviamente, después de esos partidos vamos a hacer un video hablando un poco de qué jugadores tuvieron minutos, cómo fue el rendimiento de sus jugadores, cómo anduvieron alrededor de los dos partidos y, bueno, quiénes son los que realmente se han ganado su lugar en esta nueva aventura de la selección argentina rumbo primero a la Copa América y luego al Mundial del 2026. Como siempre, les agradezco por seguirme, por bancar. Les pido que compartan, suscríbanse, denle like a los videos y empiecen a pasar todos estos videos por todos lados que realmente ayudan y mucho. Mi nombre es Nacho Molinero. Esto fue otro video por la camiseta. Nos vemos en el próximo, ¿les parece? Chao.